Buenas tardes. Yo soy Omar, soy hijo adulto de alcohólico, soy alcohólico anónimo y soy especialista en adicciones. Y en esta ocasión me da mucho gusto estar aquí con ustedes ante esta invitación que me hacen a hablar del control. Primeramente a los miembros de Al-Anon del Grupo Valle de Puebla, muchas felicidades por 25 años, ¿no? 25 años de estar ayudando a los familiares de los alcohólicos a encontrar una luz en el camino, a encontrar una solución ante esta enfermedad común que es el alcoholismo o alguna adicción de sus familiares. Y me da mucho gusto cerrar la semana de unidad, que pues, es un compromiso fuerte porque sé que han tenido oradores de primer nivel toda la semana. Sé que estuvo Salvador Valadez el lunes, que es un excelente orador. Sé que estuvo el padrino Pepe el miércoles también hablando de los 12 pasos, es un excelente orador. Entonces, bueno, pues yo trataré de compartir un poquito con ustedes sobre este tema que me hacen favor de invitarme. Voy a tratar de exponer el tema del control desde dos ópticas. Primero, desde el punto de vista de los 12 pasos, del programa de los 12 pasos. Segundo, con mi visión como especialista en adicciones. Y al final, bueno, pues con mucho gusto quedaré abierto a la posibilidad de responder algunas preguntas que ustedes pudieran poner. Fíjense que hoy que estaba un poquito repasando o tratando de pensar sobre qué hablaríamos el día de hoy en este tema del control, que pudiera ser muy amplio, y que recordé que es en este salón la plática, me acordé cuando yo trabajé por algún tiempo en entidades gubernamentales y me tocó muchas veces organizar eventos y me tocó muchas veces ser orador de algunos eventos. Y fíjense que yo no sé qué tiene la gente que trabaja en el sector público, sin agraviar si es que hay alguien aquí. Yo mucho tiempo estuve en el sector público trabajando, que cuando van a un evento mandan avanzada, mandan a la gente de logística, dicen aquí va a ir el templete, aquí va a ir el micrófono, aquí va a ir la mampara y aquí va a ir y arman todo, ¿no? Porque sobre todo, pues si se trata de algún personaje de primer nivel, pues hay que tener todo ordenado. Y entonces dije, qué diferente es pertenecer a una comunidad como esta, la de ustedes, donde tienes que venir a ser, como decía mi abuelo, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. O sea, no puedes llegar y decir, a ver, bueno, sí voy a ir a la NOR, pero por favor a mí me ponen una silla más alta, o me ponen un podium, o a mí no me gusta el sillón, entonces por favor me ponen un atril y un micrófono, o sea, no, a mí me invitan y yo digo, bueno, es en el primer piso del edificio Marina, en este grupo donde también eventualmente yo sesiono a las 8 de la noche, a veces cuando tengo tiempo de venir. Quise poner esto como ejemplo porque ese es parte del control. El control es querer hacer las cosas a mi manera, o el soltar el control es el permitir aceptar las circunstancias. O sea, yo vengo hoy en calidad de invitado, me invitan como especialista en adicciones y sé que es un grupo nutrido de familiares de alcohólicos, entonces yo tengo que venir a adaptarme a la realidad de ustedes, y además lo hago con mucho gusto. Y este dilema de quién es el que manda y quién es el que controla, quién es el que pone las reglas,
me pareció muy interesante para empezar porque, como ustedes dicen, aquí no hay autoridad, aquí no hay gobierno, aquí hay una conciencia amorosa, un poder superior que se manifiesta a través de la conciencia, y la conciencia es finalmente la que determina cómo se hacen las cosas en un grupo de Al-Anon. No es como yo quise hacerlo durante mucho tiempo, mis huevos al gusto. O sea, aquí no son los huevos al gusto. Aquí los huevos ya están cocinados y hay que pedirlos, comérselos y ponerle buena cara. Entonces, este tema del control es, creo que el tema más importante, me atrevería yo a decir, como profesional de las adicciones, tanto para adictos como para familiares de adictos. El control, el deseo de tener la razón, el querer aferrarse obstinadamente a que las cosas van a cambiar, es una de las características que a un alcohólico lo puede hacer llegar hasta las gradas de la locura y la muerte. El alcohólico, mientras más quiere controlar su bebida, mientras más se aferra a decir yo puedo controlar el alcohol, yo no he perdido, yo no tengo problemas, yo voy a demostrar que lo puedo controlar, mientras más se aferra un alcohólico o un adicto a controlar su consumo, las consecuencias pueden ser, como dicen los alcohólicos anónimos, llegar hasta las gradas de la locura o la muerte. Y así como para el adicto, para el alcohólico, hay esta obsesión de que un día se va a poder beber normalmente o de que un día se va a poder consumir alguna sustancia sin consecuencias, pues para los familiares de alcohólicos y de adictos sucede exactamente lo mismo. Mientras el familiar más se aferra a querer controlar la vida de su enfermo, mientras el familiar más intentos hace por querer cambiar a la otra persona, el familiar va a entrar en este carrusel de la negación del que habla Salvador Valadez, y que puede llevar de igual manera a grados de la locura y la muerte. Así que, en resumen, para ir entrando en materia, yo les diría que este control obsesivo que tiene un alcohólico por demostrar que puede beber normalmente, o un adicto que piensa que puede controlar la sustancia sin consecuencias, es el equiparable al control que quiere poner un familiar de alguien que tiene una adicción y está enfermo. Y dije hace un rato que quería empezar a hablar primero desde el enfoque de los 12 pasos, que ustedes conocen bien, que es lo que practican y que seguramente son expertas mucho más que yo en este tema. Y hay una herramienta maravillosa por la cual me voy a permitir ejemplificar el tema del control y el antídoto del control. Y esta herramienta muy poderosa que ustedes tienen es el tercer paso. El tercer paso dice: decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios como cada uno lo entienda. Y
Para quienes han leído El Paso, y lo han leído bien, recordarán que en uno de los párrafos dice que de la calidad con la que se haga el tercer paso depende mucho el proceso de una verdadera recuperación. Y entonces, ¿qué significa decidir poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios como yo lo entiendo? En el caso de un alcohólico como yo, implica derrotarme y entender que yo no puedo beber alcohol y que solamente un poder superior, como dice el segundo paso, podía liberarme y devolverme en sano juicio. Y entonces dice el tercer paso que, sin meterme en el tema de la fe y del poder superior, que es un tema muy extenso, parece que de otra plática, yo voy a hablar sobre todo de lo que es la parte práctica del programa. Y el programa lo dice: cuando un alcohólico o un miembro de Al-Anon se ha decidido a cruzar esa puerta, está empezando a practicar el tercer paso. Porque al menos en lo que al alcoholismo o a la codependencia respecta, le está confiando a alguien más el problema que él o ella solo no pudo resolver. Cuando un alcohólico cruza por primera vez la puerta del umbral y llega a una junta de información, o un adicto llega por una junta de información y se le explica que es una enfermedad, que hay que derrotarse, que hay un programa, que hay una solución, el adicto, el alcohólico en ese momento está creyendo por primera vez en algo y está poniendo su enfermedad en manos de alguien más. ¿Quién es ese alguien más? Su grupo, los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos, eventualmente el padrino, la madrina. Lo mismo que sucede cuando llega algún consultante con nosotros, los especialistas, a la consulta privada. Si llegan a pedir información, a pedir orientación, es porque están pidiendo ayuda ante un problema con el que ya no pudieron. De igual manera la familia. Cuando la familia por primera vez cruza, como ahorita preguntaron si había alguien que venía por primera vez se presenta en una junta de Al-Anon, es porque está reconociendo que aquí en este lugar hay otras personas que tienen un problema similar al de ella y que le pueden ayudar a saber cómo resolver. Entonces, dice el programa que esa es la forma en que un alcohólico, un miembro de NA o un miembro de Al-Anon, sin darse cuenta, empieza a poner su vida al cuidado de alguien más. Y en este caso, si alguien más es una agrupación, otras compañeras o otros compañeros. Pero ¿qué se necesitó para llegar a que tomara esta decisión? Porque yo al menos no conozco a alguien, si ustedes lo conocen, me dicen yo no, que aún queriendo beber, que se la está pasando bien, que está en la fiesta, pues llegue al tercer piso o al primer piso y diga, me la estoy pasando muy bien, pero aquí me pueden ayudar. O alguien que venga por primera vez a una junta de Al-Anon y diga, es que mi marido es bien agradable y entonces, pero vengo a hacer amigas aquí para ver, o si se ofrece, ¿no? O sea, normalmente cuando uno cruza esa puerta es porque ya empezó a doler, es porque ya empezó a haber sufrimiento, es porque ya empezó a haber angustia y desesperación. ¿Qué quiere decir esto? Que el control se empezó a perder.
Y hay una imagen muy clara que hoy en la mañana platicaba yo justamente con un consultante ahí en el consultorio, donde le decía, seguramente alguna de ustedes ha visto esta imagen. Es una imagen de una persona que está aferrada a una cuerda con sus dos manos jalando o tratando de detener la cuerda con todas sus fuerzas. Si la cuerda tiene un peso superior a lo que esta persona es capaz de soportar, evidentemente se le va a ir la cuerda poco a poco. ¿Y qué va a pasar mientras la siga sosteniendo? La cuerda le va a empezar a hacer llagas en la mano, la va a empezar a cortar, la cuerda le va a empezar incluso a causar alguna herida en la mano. Entonces, ¿cuál es la solución para no lastimarte las manos? Soltar la cuerda, soltar el control. De esta manera, primero vas a dejar de cargar un peso que no te corresponde. Y segundo, tus manos no van a sufrir. Entonces, ¿cuándo llega un familiar de Al-Anon a un grupo como este? Pues llega cuando ya le empezó a doler la cuerda. Cuando todavía el marido, o la esposa, o el hijo, o el papá, o la mamá, cuando todavía es agradable, no viene. Es más, conozco personas que me dicen, es que mi marido hasta tal punto era re simpático. Ojalá y siempre se hubiera quedado ahí, porque cuando estaba con 2 o 3 copitas, hasta se ponía a bailar y era agradable. Pero cuando ya no son 2 o 3 copitas, cuando ya no es simpático, entonces es cuando se empieza a doler. ¿Qué sucede cuando alguien se da cuenta de una situación de esta naturaleza? En el caso de los alcohólicos, no sé si hay AA por aquí o hay gente que tenga problemas con el alcohol. Yo os puedo platicar de mi experiencia, pero en el caso del alcohólico, cuando sospecha que tiene problemas con la bebida, empieza una carrera que puede llegar a ser interminable por tratar de demostrar que puede controlar su manera de beber. En el capítulo del libro azul, más acerca del alcoholismo, quienes conozcan el libro azul de AA, se lo recomiendo, viene bien claro esto. El alcohólico, como su servidor, cuando está en esta situación, yo por lo menos 8 años antes de tener que dejar de beber, yo ya sabía que tenía problemas. Normalmente el alcohólico ya sabe, lo negamos, o lo escondemos, o lo queremos controlar. Una de las primeras personas que a mí me dijo, tienes problemas con tu manera de beber, fue mi madre. Yo tenía 23 años. Y por supuesto, le dije, claro que no, yo lo puedo controlar, lo que pasa es que estoy pasando una mala racha, ando en un estado anímico mal, pero yo voy a demostrarte que puedo. Y ahí empezó inconscientemente este deseo de controlar la bebida. Y yo les puedo decir que hice cualquier cosa por no perder con el alcohol. Desde cambiar de amistades, cambiar de bebida, en lugar de un whisky ahora tomar un ron, en lugar de tomar con refresco, tomar ahora con agua mineral, comer antes de tomar, no comer después de tomar, evitar ciertos horarios, evitar ciertos lugares, hacer promesas, en fin, seguramente ustedes en sus casas han escuchado muchas de estas historias. Y el resultado en mi caso siempre fue el mismo. Siempre volví a perder. Mientras más quise controlar mi manera de beber,
el alcohol más me fue arrastrando. Mientras más quise pensar que yo podía ser un bebedor normal, más fui perdiendo el control sobre la bebida. ¿Y qué pasó? Pues por supuesto que si yo hubiera dejado de beber a los 23 años, seguramente hubiera tenido que llegar a un grupo de AA o ir con algún especialista. Pero me hubiera ahorrado 8 años de sufrimiento, porque a los 23 años mi alcoholismo todavía no tenía tantas consecuencias. A los 31 años que llegué, por supuesto mi alcoholismo ya tenía consecuencias. Yo ya había tenido accidentes, ya había tenido enfermedades, ya había tenido pleitos, ya tenía lagunas mentales, ya tenía visiones, ya tenía delirios auditivos, ya tenía temblorinas, ataques de paranoia, psicosis de persecución, ya tenía todo lo que me pude haber ahorrado. Pero yo pensé que yo podía controlar el alcohol y lo único que logré fue ir hundiendo mi vida en este túnel de bajada que aparentemente no tiene fin. Y en mi caso el fin me lo puso alguien más, como seguramente ustedes lo han hecho en alguna ocasión con su familia. A mí fue la mamá de mis hijos, que en aquel entonces nada más tenía un hijo, quien me dijo: o arreglas tu problema con el alcohol o te olvidas de tu hijo y de mí. Y como dicen que no hay borracho que coma lumbre, pues pensé que a lo mejor tenía yo que hacer algo por dejar de beber. Pero como buen alcohólico, que yo sé que ustedes no conocen a ninguno de esos, yo lo hice por parar la bronca nada más. Yo sé que sus familiares desde el principio se derrotaron y entraron al programa dulcemente razonables. No, yo batallé. Yo dije, va a venir un mes en lo que se le pasa, al ratito, y bueno. Pero afortunadamente llegué a un buen grupo allá en la ciudad de Monterrey. Tuve una buena terapeuta, la doctora Marta Zapata en Monterrey, y pude salir adelante. Pero pude salir adelante dándome cuenta de lo paradójico que es el control. Y entender que mientras yo más quise controlar, más me controlaron a mí. Mientras yo más quise hacer las cosas a mi manera, el alcohol las hizo a la suya. Dice el libro azul también que los alcohólicos somos personas que normalmente tenemos una buena reputación, buenos talentos, buenas capacidades, simpáticos, agradables y algunas cosas más, pero el alcohol tenía otros planes para nosotros. Entonces, al final, queriendo ser yo el que gobernaba todo, terminé gobernado por el alcohol. Y esto exactamente pasa con las familias. ¿Por qué? Porque la familia vive exactamente lo mismo. Cuando una mamá, un papá, un esposo o una esposa empiezan a detectar que su familiar tiene problemas con alguna droga o con el alcohol, ustedes no me dejarán mentir, empieza también una lista interminable de acciones que suelen hacer para ver si su familiar se le prende la cabeza y deja de beber. Desde darles cariño, sentirse culpable, decir algo estoy haciendo mal yo, le voy a dar más atención, le voy a dar más cariño, se me hace que lo que le está faltando es quien lo escuche, hasta el volverse un verdadero vigilante de estar viendo qué hay en el cajón, de estar checando sus cajones, quitarle todo lo que huele a alcohol y estarlo cuidando. Y el familiar del adicto, cuando no entiende la enfermedad, se va literalmente al hoyo del adicto, porque piensa que es una cuestión de amor, o que es una cuestión de que yo le voy a dar lo que le hace falta para que deje de tomar.
Y los alcohólicos dicen, no me consta, somos rementirosos a veces. Y entonces de repente se portan re bien un mes y la señora dice, no, y ahora sí, ya hasta le hacen su caldito caliente, le tienen su Pepsi Light porque ya ahora ya también toma refresco de dieta y lo ayudan en todo. Pero por ahí se va la señora, pues se sale unos días o se descuida. ¿Y qué creen? Que el alcohólico vuelve a tomar. ¿Por qué el alcohólico vuelve a tomar cuando no está en recuperación? Porque es alcohólico. Y entonces con esto me voy a la palabra clínica para definir el alcohol. El alcohólico. La palabra clínica es dependencia al alcohol o adicción al alcohol. Entonces, un alcohólico o un adicto somos dependientes a una sustancia química. Y un codependiente, ¿qué creen? Son dependientes al dependiente de la sustancia química. Y entonces, ¿quién gana? ¿Quién es el que está gobernando en la casa? La sustancia química, porque la sustancia química está haciendo lo que quiere con el alcohólico y el alcohólico está haciendo lo que quiere con el familiar. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el control? Porque según esto nosotros somos bien controladores. Y entonces, en realidad, el que está gobernando es la enfermedad. Y el control fue lo primero que se perdió hace mucho tiempo. Y no nos dimos cuenta. Pensábamos que todavía teníamos el control. Pero aún así, empieza la recuperación. ¿Y qué creen? Yo sé que en el Grupo Valle de Puebla, y los que nos visitan, no pasa. Pero en otros grupos sí pasa. De Atlisco para allá, seguramente. Que el familiar sigue siendo controlador a pesar de que el marido ya dejó de beber. O al revés, el marido en recuperación se vuelve controlador y la mujer se vuelve sumisa y controlable. Y entonces ya no hay alcohol y ya no hay drogas, pero sigue habiendo un triángulo de controlador y controlado. ¿Por qué? Porque se establecieron patrones de relación y de conducta codependientes. Seguramente alguien de ustedes ha escuchado hablar del triángulo de la codependencia. El triángulo de la codependencia, donde hay una víctima, hay un rescatador y hay un controlador. Entonces la víctima, vamos a ponerlo así. Déjenme, para no meterme en problemas de género, voy a hablar de los hombres que también sufrimos. Pero déjenme pensar que en este caso era un marido abnegado y una esposa alcohólica. ¿Sale? Y entonces el marido abnegado, que ya logra internar a su esposa en una clínica, que la esposa está en recuperación, después de eso viene el tratamiento continuo, va con su terapeuta y viene al grupo de AA, y el marido está aquí todos los martes y jueves, en Al-Anon vespertino, ok. Y entonces el marido empieza a tomar el papel de víctima. Yo que tanto hice por ti, y tú, mira cómo me pagas. O sea, yo pensé que dejando de beber las cosas iban a cambiar, pero todo el sacrificio que yo hice por ti, me la pasé años cuidándote, y ahora que ya estás recuperada, me quieres dejar. ¿No vieron la película esta de cuando un hombre ama a una mujer? Bueno, pasa. El esposo es piloto y la esposa es adicta y van y la internan. Y entonces efectivamente eso pasa. El piloto, que es, ¿cómo se llama este? Andy Rodríguez. Andy García. O Rodríguez, no sé. García. Andy García se pone serio.